Buenas. Te cedo, Darío. La palabra. Okay. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a una nueva sesión del Seminario de Educación Matemática del Laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. En esta ocasión va a estar presentando a Jairo Navarrete Ulloa. Él es doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile y un académico del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad O'Higgins. Jairo Navarrete es ingeniero matemático por la Universidad Central del Ecuador y doctor en modelamiento matemático por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como académico en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad O'Higgins, en Rancagua. Ha participado en varios proyectos de investigación relacionados con el razonamiento analógico y el aprendizaje de la matemática. Su principal área de interés busca entender el rol del procesamiento racional, analogías, en procesos cognitivos de razonamiento y aprendizaje. Adicionalmente, como un área aplicada, le interesa el desarrollo de instrumentos y tecnologías para la evaluación y promoción de los aprendizajes matemáticos, incluyendo plataformas de evaluación y otros dispositivos educacionales. Hoy va a estar presentando su trabajo titulado Un modelo de enseñanza efectivo para fortalecer el pensamiento matemático en el nivel de transición utilizando juegos, evidencia preliminar. Y con eso, bueno, le doy la palabra a Jairo para que comience su presentación. Bueno, muchísimas gracias Darío, Elena, muchísimas gracias por invitarme a esta oportunidad para presentar un poco del trabajo que hemos realizado aquí en el Instituto de Educación de la Universidad de O'Higgins. Tengo que decir, sí, que esto se ha hecho en colaboración con gente de la Universidad de Chile también, como Pablo Darnell, que lo vi por ahí, estaba Jerry Ponce también. Entonces, un trabajo que se ha hecho con mucha colaboración. David Gómez, que no está acá porque está en otras jornadas. Así que bueno, permítanme iniciar la presentación. Voy a compartir la pantalla, así que si me dan permiso para compartir, voy a empezar. Me indican si es que se ve bien, por favor. Yo la veo. Se ve bien, Jairo. Bien, muchísimas gracias. Lo que van a ver ahora es el desarrollo de un proyecto FONDEF que fue postulado en el año 2019, cuando todavía no se sabía de la pandemia. Así que lo que van a ver es un desarrollo que sucedió dentro de todo el contexto de pandemia, así que hubieron algunos cambios que se tuvo que hacer en la metodología, sobre todo en el recogimiento de datos. Y eso, bueno, lo vamos a explicar de a poco acorde avance la presentación. Me parece que la metodología es alrededor de 40 minutos la presentación y 20 minutos para preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Ajá. Así que voy a tratarme de ajustarme ese tiempo. Bien, entonces, ¿por qué nace este proyecto? Investigación a nivel nacional muestra que, por ejemplo, una evaluación en varios centros infantiles mostraron que las oportunidades de aprendizaje en los niveles de educación inicial no están muy bien. De hecho, en excelente, 0% de las instituciones, como dice aquí, se lograron obtener una nota de excelente y el 72% de las instituciones evaluadas estuvieron en un rango mínimo. Asimismo, un segundo botón de evidencia es que, digamos, la Evaluación Nacional Docente del 2013 muestran que sobre todo en matemáticas también hay una gran falencia en cuanto a, sobre todo, a poder construir diseños de aprendizajes, ¿ya? Y esto es diseño de aprendizajes y evaluación, y esto también se condice con la Evaluación Nacional Diagnóstica FID del 2019, que muestra que en los estándares 4 y 6 son justamente el diseño de experiencias pedagógicas y el diseño de evaluación las áreas más descendidas de nuestras profesionales que salen al campo laboral. Entonces, además existe evidencia de que
en prekinder y kinder, las tareas que en general se realizan ahí para fortalecer el pensamiento matemático, en realidad no lo hacen. Entonces aquí, por ejemplo, esta última investigación de Bautista, Del Río, Superreguy, muestra que, por ejemplo, las actividades que se realizan en prekinder son muy del tipo procedimental y no logran generar razonamiento en los niños y por tanto no fortalecerlo ni desarrollar sus habilidades matemáticas tempranas. Entonces, este tipo de evidencia, este conjunto de evidencia, a nosotros, digamos, nos permitió diagnosticar que es necesario hacer algún tipo de intervención. Entonces, de ahí nace este proyecto. También les tengo que contar que, digamos, como la cámara está en un lugar no estándar en mi computadora, entonces a veces van a ver que estoy mirando a otro lugar. Entonces, dado este problema, entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Bueno, hay que proponer algo para mejorar las oportunidades de aprendizaje de los niños en las aulas de prekinder y kinder, que son los niveles que nos parecen más fundamentales y donde más fácilmente se puede utilizar una intervención. ¿Qué es lo que quisimos utilizar más que todo? ¿Qué es lo que nosotros como grupo, como equipo de trabajo, dominábamos o teníamos teorías que nos podrían utilizar? En mi caso, el caballito de batalla, ¿no es cierto?, fue el razonamiento analógico. ¿Qué es el razonamiento analógico? Es una forma en que nuestra mente procesa información y es como muy atómica, muy natural. Nosotros lo utilizamos sin darnos cuenta. Sí, en lugar de explicarles la teoría, simplemente les voy a dar un ejemplo que he utilizado demasiado, pero si yo les digo, por ejemplo, mi abogado es un tiburón, yo no tengo que hacer más explicaciones para que ustedes entiendan que mi abogado de pronto es agresivo, que de pronto, ¿no es cierto?, es muy puntudo, que de pronto puede ser un poco como filoso. Entonces, nos lleva a pensar muchas cosas acerca de ese abogado. Y lo que he utilizado es una analogía. He utilizado algo que ustedes conocen, como por ejemplo un tiburón, para explicar algo que ustedes desconocen, que es en este caso mi abogado, como un caso particular de una persona. Y ustedes proyectaron toda la estructura del tiburón en esta persona. ¿Qué otra cosa que utilizamos como marco teórico de desarrollo? Razonamiento espacial. Se sabe, por ejemplo, que los niños que tienen mayores habilidades de razonamiento espacial, en general les va mucho mejor en matemáticas y son aquellos que escogen luego carreras STEM, de ciencia, tecnología, y finalmente además son los que luego hacen programas de doctorado, se dedican más a la academia. Y por último, también algo de aprendizaje y interacciones sociales, ¿no es cierto? Entonces ahí también hemos tenido una base de razonamiento, pero utilizando cómo se da el aprendizaje en entornos sociales, cómo es la interacción entre pares para que haya aprendizaje. Entonces, utilizando todo este marco teórico, nosotros propusimos el siguiente modelo de enseñanza basados en juegos. Para esto tengo que comentarles, digamos, que en las últimas bases curriculares de la educación parvularia del 2018, se enfatizó mucho el rol del juego como una estrategia de aprendizaje para los niños. Entonces, el currículum de educación parvularia del 2018 dice básicamente, bueno, vamos a tratar de utilizar mucho el juego como una estrategia de aprendizaje. Entonces, ¿de qué se trata este modelo? Este modelo se consta sobre todo de dos partes. Una forma de evaluar los aprendizajes matemáticos y una forma de desarrollarlos. Cómo desarrollar esas habilidades matemáticas. Y la idea es evaluar de la manera más automatizada posible y más sencilla posible, utilizando tecnología, utilizando tablets o computadoras, pero solamente para la evaluación. ¿Por qué no quisimos utilizar tablets y computadoras para las actividades? Bueno, porque no creemos que sea tan bueno a niños tan pequeños exponerlos a los instrumentos tecnológicos como las tablets, que podrían ser como un poco adictivos.
pero sí quisimos aprovechar la parte tecnológica para hacerlo de la manera más eficiente posible. Y una vez que tengamos información como por ejemplo como un diagnóstico, utilizar esa información para intervenir, más bien entregar esa información a la educadora para que ella pueda intervenir de manera efectiva utilizando juegos que efectivamente enseñen. Esa es la idea básica. Entonces, si ustedes ven aquí el ciclo, ¿no es cierto? En el mundo ideal donde todo funcionaría perfecto, nosotros haríamos una evaluación diagnóstica que está en esta parte de acá. No sé si se ve mi mouse en este caso. ¿Alguien si me indica si se ve mi mouse? Sí, se ve el mouse, Jairo. Ah, Vemos que está perfecto. cambiando los colores, por ejemplo. Ahí está. Claro, se ve un puntito rojo ahora. Perfecto. Entonces ahí, si todo fuera así como ideal, se haría una evaluación diagnóstica utilizando tablets. Luego nosotros vamos a ver que por temas de pandemia, nosotros tuvimos que generar códigos para esto enviarlo a la casa y que los padres en la casa utilicen el computador o una tablet para que le puedan evaluar a los niños. Pero bueno, en el mundo ideal se haría una evaluación diagnóstica en el colegio utilizando tablets. Esa información estaría inmediatamente disponible y analizada para la educadora y la educadora en base a esa información pudiese intervenir, ¿no es cierto?, de manera individual o colectiva a los niños en las áreas que estén más descendidos o en las áreas que ellos más lo necesiten. Luego, finalmente, se haría una evaluación final para ver si efectivamente los niños dejaron, o sea, si la intervención fue efectiva. Esa es la idea básica. Entonces, algunas de las características que nosotros pensamos en este modelo están aquí. Evaluaciones digitales son algunas de estas características aplicadas de manera individual o grupal bajo la supervisión de la educadora. Evaluar de manera remota bajo la supervisión de los apoderados. Esto tiene sus complicaciones, las vamos a ver más adelante. Alineación completa con las bases curriculares de educación parvularia de Chile. Entonces, lo que nosotros diseñamos y que les voy a presentar tiene una alineación muy fuerte a las bases curriculares. Con respecto a las actividades de aprendizaje, estas actividades de aprendizaje las hicimos como juegos de tablero. Entonces, lo que ustedes van a ver en un momento son juegos de tablero que funcionan de manera grupal, a veces competitivo, a veces colaborativo. Estos juegos de tablero fueron diseñados para niños de 4 años, por lo que tienen dinámicas muy simples, pero son aplicables en aula de clases, pero también podrían ser aplicables en ambientes no escolarizados, como una reunión familiar o una salida al campo. Y también estos juegos están alineados completamente a las bases curriculares. Bien, entonces, ¿qué tipos de aprendizajes, digamos, fue nuestro desafío poner tanto en las evaluaciones como en estos juegos de tablero? Bueno, cosas como los objetivos de aprendizaje que se presentan aquí. Estos son sacados directamente de las bases curriculares. Entonces, por ejemplo, en números y cuantificación hay que representar números y cantidades hasta el 10 en forma concreta, pictórica y simbólica. Por ejemplo, hay que resolver problemas simples de manera concreta y pictórica, agregando, quitando hasta 10 elementos, comunicando las acciones llevadas a cabo, ¿no es cierto? Esto en cuanto a números y cuantificación. Emplear cuantificadores como más que, menos que, igual que. En cuanto a las relaciones espaciales, representar objetos desde arriba, de lado, abajo, a través de dibujos, fotografías o tics, formulando conjeturas frente a sus descubrimientos, identificar atributos de figuras 2D y 3D tales como forma, cantidad de lados. Bueno, ese tipo de objetivos de aprendizaje fue lo que nosotros nos encontramos y que nosotros tratamos de plasmar en juegos de tablero y en actividades de evaluación, pero basándonos en estas teorías que les comenté hace un momento. ¿Cuál es, digamos, la parte básica de la teoría que, si yo tuviera que dejar algún mensaje como clave para el diseño de estas actividades, sería el siguiente? ¿Cuál es la idea clave?
básicamente los niños van a aprender los números, por ejemplo, para hablar más concretamente, solo si es que ellos pueden manipular los números. Pero los números, digamos, son objetos abstractos y entonces lo que nosotros hicimos en estas actividades digitales o juegos de tablero son crear representaciones o más bien crear objetos espaciales de manera que tengan relaciones espaciales entre ellos, pero que representen los conceptos adecuados. Por ejemplo, si eran los números, cómo se relacionan los números entre ellos. Y luego, esa relación entre números, bajarlas a una representación espacial, a un tablero de juego, a un diseño de una tarea de evaluación. Entonces, para mostrarles un poco, digamos, cómo quedó la aplicación que nosotros diseñamos y que entregamos y que piloteamos y que les voy a mostrar, quedó más o menos así. Se puede ejecutar tanto en una tablet como en un computador y se puede ejecutar tanto de manera individual como de manera grupal, como vemos acá. Entonces, para que vean estos videos que van a ver, si es que yo puedo, por algún motivo, el puntero no me funciona. Ahí sí. ¿El sonido se escucha o no? Sí, se escucha. Sí, sí, se escucha. Bien, entonces, estos son videos que nos mandaron las educadoras cuando estaban piloteando estos materiales. Presiona la flecha verde. Toma los bloques desde la barra de herramienta y construye el nuevo edificio guiándote por el modelo del que ya está construido. Bueno, como ustedes pueden ver, el niño está interactuando con una computadora. El software se puede aplicar tanto en una computadora con Windows o en un dispositivo con Android. Por supuesto, hay algunas dificultades porque, por ejemplo, nosotros ahora sabemos que la experiencia es mucho mejor con el tablet, porque el mouse pone una pequeña barrera ahí, porque los niños en general no saben utilizar el mouse. Luego, si quieren, voy a mostrarles alguna otra actividad. La actividad que vieron al niño jugar, por ejemplo, intenta evaluar patrones. Luego vamos a ver unos datos acerca de qué obtuvimos en esa actividad. Pero esa actividad lo que trata de evaluar es el niño que también puede conceptualizar los patrones. Vamos ahora con las actividades de aprendizaje. Entonces, lo anterior fue para poder obtener información, ¿no es cierto? Información que nos permita intervenir de manera oportuna y de manera efectiva. Pero ahora, ¿con qué intervenimos? Y entonces, lo que tenemos aquí son juegos de tablero con dinámicas muy simples. Por ejemplo, el juego que tienen aquí arriba es muy parecido a este juego como Memoria, ¿ya? Pero se le cambió muchísimo las dinámicas para que los niños pudieran aprender conceptos como vértices, lados y formas. El juego que ven aquí abajo, por ejemplo, es un juego que está diseñado para que los niños dominen el concepto de patrones, que puedan extender patrones, que puedan identificar patrones, crear patrones. Y el que ven acá, por ejemplo, es un juego muy parecido al dominó, pero que está diseñado para que los niños puedan, en este caso, linkear lo que es el símbolo numérico con la parte concreta del número, ¿no es cierto? Con contar 2 o 3 de manera concreta utilizando objetos y también con la forma pictórica del número. Entonces, las 3 representaciones se pusieron en ese juego.
déjenme mostrarles un video de uno de los juegos. Son varios juegos. Son 12 juegos que diseñamos, pero solo piloteamos 4 de ellos. ¿A qué planeta? A este. Dale 4 de energía. 1, 2, 3, 4. 4. Ya. ¿En cuánto te quedó? Tía, ¿qué pasa si no tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ¿Y cuánto necesita para el equilibrio este planeta? 8. 8. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que quitarle. ¿Quitarle cuánto, Sofi? O sea, tía. ¿Quitarles cuánto, Sofi? 2. Vamos a ver si logramos equilibrar el planeta. Bien, entonces ahí, por ejemplo, recuerden que esto es lo que está sucediendo en el aula de clases. De hecho, nosotros dimos una pequeña capacitación a las educadoras y les dimos los juegos y ellas implementaron en su aula de clases. Esto ni siquiera está mediado por nosotros porque simplemente pandemia de por medio, nosotros no podíamos acercarnos a los niños y muy difícilmente a las educadoras. Entonces lo que hicimos básicamente fue entregarles los materiales y pedirles que los utilizaran y que nos mandaran lo que pudieran de evidencia. Entonces, si ustedes ven lo que estos materiales hacen básicamente es, les entregan representaciones adecuadas de los números, les entregan un contexto en el donde hay problemas, bueno, en este caso de este juego de los números, si es de patrones, si es de formas y figuras, de formas y figuras, pero entrega un contexto adecuado donde hay algunos problemas que resolver, algunas estrategias que desarrollar, y eso permite hablar de eso, verbalizar los conceptos, utilizar las ideas, manipular las relaciones que existen y que permiten definir los conceptos. Por ejemplo, si vieron, la niña dijo, bueno, para equilibrar el planeta hay que quitarle 2, y entonces, bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? Y ahí se genera estas conversaciones que a mí en particular me parecen súper valiosas que los niños tengan. Y lo que entregan estos juegos es la oportunidad de que las educadoras puedan, digamos, generar ese tipo de interacción con los niños. Bueno, y cuando no estén las educadoras, que es además la idea final, es que entre los niños se genere esta interacción y esta retroalimentación, porque los juegos están diseñados para que entre los niños se estén dando retroalimentación. Entonces, déjenme mostrarles un poquito más de estas conversaciones. Voy a mostrarles un video, así que denme un segundito para poderles mostrar, por ejemplo, este de acá. Déjenme compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Cabeza, brazo, cabeza, brazo, cabeza. Todos juntos. 1, 2, 3. Cabeza, brazo, cabeza, brazo, cabeza. Miren. Cabeza, hombro, cabeza, hombro, cabeza, hombro. Aplauso. ¿Aplauso qué? Aplauso cabeza. Aplauso, cabeza, aplauso, cabeza. A ver, otro Lucas. Miren el error. Oye, déjame. Perdón. Miren, el error es que yo puse un plátano. Así que deben poner, Lucas, acá. ¿Qué fruta? Una manzana. Una manzana, ¿verdad? Y acá un plátano. Exacto. ¿No? Y ya colocó uno. Repara el error de Lucas. Sí. Lucas, ¿está bien lo que hizo José Ángel? Manzana, plátano, manzana, plátano, manzana, plátano, manzana, plátano, manzana. ¿Está bien? Le salió 3 solamente. Ahora tú tienes que seguir completando este patrón. Bien, entonces, por ejemplo, esa es una de las ideas de estos juegos, ¿no? Generar esas conversaciones donde los niños son capaces de darse feedback entre ellos
para fortalecer cual sea el concepto que estén utilizando. Entonces, de pronto, si alguien tiene alguna duda, antes de pasar un poco a mostrarles lo que encontramos en el piloto, podría responder antes de pasar a eso. Si no hay dudas, perdón porque se me salió. Disculpe, Entonces, profesor, yo tengo una consulta. Mi nombre es Gabriela. hola Gabriela. Buenas tardes. ¿Sabe que es primera vez, bueno, que me llegó esta invitación al correo de mi trabajo? Y siento que igual están muy buenos los materiales que les pasaron a los niños y no sé, esto ya, disculpe, ¿había avanzado este curso? Porque es primera vez que yo puedo entrar. Disculpa, ¿me repites tu nombre, por favor? Gabriela, Gabriela Gabriela, Rodríguez. ¿Sí? sí, esto no es un curso, es simplemente estoy contando un poco lo que se hizo durante un proyecto piloto, o sea, un proyecto que se está realizando en este momento y que lo estamos piloteando ahora. Ahora, al final de la presentación, yo voy a hacer una invitación para que las instituciones educativas, si tú estás en una institución educativa, podrías inscribirte para que podamos trabajar con ustedes en el año que viene, ¿ya? Pero no es un curso o algo así como tal, sino simplemente estoy contando lo que hemos hecho y al final también vamos a contar un poquito de lo que vamos a hacer, ¿ya? Bien, gracias Gabriela. Ojalá haya Gracias. podido responder tu consulta. Sí, muchas gracias, sí. Muchas gracias, profesor. Bien, de nada. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Recuerden que todo esto fue durante la pandemia, entonces nosotros tuvimos que cambiar la metodología y lo que hicimos ahora durante estos últimos meses, que ha sido el pilotaje que realizamos, es que básicamente nos contactamos con algunas educadoras que estaban interesadas en el tema y les facilitamos los materiales. ¿Qué materiales les facilitamos? Bueno, en primer lugar, les abrimos cuentas en la plataforma que desarrollamos. Si ustedes, si quieren, luego les puedo mostrar la plataforma que tenemos. Entonces, con una cuenta, la educadora puede crear test y enviárselos a sus alumnos. Las educadoras, todo este conjunto de educadoras que colaboró con nosotros, reclutaron ellas y hablando con los papás, haciendo que los papás firmen consentimientos informados, ellas reclutaron y evaluaron alrededor de 200 niños. Alrededor, algunos de ellos se salieron, otros no lo terminaron, pero ellas reclutaron y evaluaron alrededor de 200 niños utilizando el software. Estos niños, una de las cosas que lamentablemente les tengo que contar, digamos, que nosotros tuvimos poquísimo control en cuanto a la recolección de datos, porque, por ejemplo, ellas reclutaban a los niños que tenían más a mano, con los que tenían contacto, con los que de pronto tenían presencialidad, y nosotros felices de que recluten a los niños, pero digamos no teníamos control sobre qué niño reclutaban, si estaba en la edad adecuada o no. De hecho, además, esto tiene que ver con que el piloto se ejecutó básicamente durante estos 2 últimos meses, ¿no es cierto? Si nosotros consideramos los niños que son nuestro objetivo, son niños que están en prekinder y kinder. Eso quiere decir que su edad en meses va desde los 48 meses, que son 4 años, hasta los 72 meses, que son 6 años. Y nosotros vemos en este histograma, digamos que, bueno, no en el histograma, sino aquí en el sumario, en el resumen, ¿no es cierto? Que básicamente solo el 25% de nuestros datos estaba con niños de prekinder. El 50% de los datos siguientes eran básicamente niños de kinder, prácticamente, y el último cuartil, el 25% último de los datos ya básicamente eran niños arriba que debían estar por edad, un poquito arriba de kinder.
¿ya? Entonces teníamos como un sesgo a tener niños más grandecitos de los que nos hubiera gustado tener. También les entregamos los juegos de tablero a las educadoras. Lamentablemente, digamos, esto todavía está en progreso y todavía no tenemos resultados que mostrarles de eso. Pero sí, lo que les voy a mostrar es cómo nos fue con estas primeras evaluaciones. A ver qué es lo que hicimos. Si nosotros en el test final, el test final lo compusimos de 9 tareas finales. Y esas 9 tareas al final se podrían conceptualizar como que se calificaban de 0 a 100 y los niños podían haber sacado un puntaje final, el máximo 100. Entonces, lo que este histograma quiere comunicar un poco es que efectivamente, al menos este pilotaje sugiere que el test puede diferenciar distintos niveles de instrucción. Cuando separamos a los niños, los que estaban en prekinder por edad, más bien menores a 60 meses, que son menores a 5 años, son los que están en el histograma con rosado. Y los que estaban en kinder o mayores a 60 meses son los que están en el histograma con color azul. Por supuesto, sale con otro color los niños y niñas que están en, digamos, eso que está ahí es donde los dos histogramas son comunes, ¿no es cierto? Y lo que vemos aquí es que efectivamente los niños de kinder tienden a tener un poquito más de mejores notas. ¿Sí? La distribución se va moviendo un poco más hacia la derecha para los niños de kinder, mientras que para los niños de prekinder parece estar un poco más movida hacia la izquierda. Entonces eso nos indica que al menos con los datos que tenemos, parecería que el test al menos puede diferenciar distintos niveles de instrucción. También les quiero comentar, digamos, que los datos del test recién nos pudimos sacar la semana anterior, meternos a la base de datos y todo, así que lo que están viendo, digamos, son los primeros análisis que pudimos hacer así como desde ayer a hoy o desde anteayer a hoy, porque es difícil limpiar la base de datos. Pero bueno, para mostrarles algunas de las tareas, por ejemplo, la tarea que ustedes vieron el niño hacer en el video, ¿no es cierto? Donde esa tarea trata de evaluar lo que se llaman patrones. Y esa tarea efectivamente se podía calificar de 1 a 100. Si nosotros vemos la distribución total de todos los niños, se ve como lo que está a la izquierda. Parece que nos quedó un poco fácil. Aquí hay que diferenciar que dado que nuestro pilotaje no tuvo mucho control de los datos, como está, lo que está a la izquierda nos sugiere que la tarea tal vez es demasiado fácil. Pero hay dos efectos que están también jugando sobre los cuales no tenemos control y sobre los que hay incertidumbre. El primero es que los niños en general son un poco mayores a lo que es nuestra población objetivo perfecta, ideal. Así que es posible que, como son más grandes, tengan más conocimiento y que por eso se mire que las notas, los puntajes en general tienden a ser más altos. Pero el otro efecto es que muchas de las educadoras mandaron los test para la casa. Y lo que también nos comentaron las educadoras en reuniones que tuvimos es que cuando enviaban los test a la casa, los papás tenían tendencia a ayudarles a los niños. Entonces, veían al niño ahí que estaba haciendo alguna cosa que no estaba muy bien, entonces ahí de pronto le movían el mouse, le decían, no, pero mi hijito, mire esto no por acá, entonces como que les daba pena que no lo hicieran bien, y entonces ahí de alguna manera le ayudaban. Entonces eso es la incertidumbre que tenemos, entonces no sabemos si la tarea nos quedó tan fácil o demasiado fácil, o efectivamente son estos dos efectos en juego. Como ven, efectivamente los niños más grandes, en la parte derecha está los histogramas, pero
diferenciados para niños de prekinder por edad y de kinder o más años. Y efectivamente los niños de kinder tienen más, ¿no es cierto?, probabilidades de tener una nota más cercana a 100. Entonces, aunque la tarea parece que nos quedó muy fácil, igual discrimina en el sentido de que estos efectos de cielo se tienen más para los niños de kinder, niños más grandes. Otra tarea, por ejemplo, que podría darse... en la anterior, por ejemplo, las medias en general para prekinder y para kinder son muy parecidas. Entonces, sugiriendo que no pueden discriminar entre dos niveles distintos de instrucción. Pero, por ejemplo, esta parece que discrimina muy bien entre dos niveles de instrucción. Por ejemplo, la media para los niños de prekinder fue 65.9, pero para los niños de kinder la media fue 84.4. Entonces, una diferencia bastante grande. Y cuando vemos el histograma en la parte izquierda, igual podría interpretarse que nos quedó muy fácil, pero recuerden que hay estos dos efectos que están jugando en contra nuestra, ¿no? Que podrían haber sido niños que fueron ayudados y que los niños son un poco más grandes de lo que es nuestra población ideal. Pero en el histograma que está diferenciado entre niños de kinder y prekinder, se ve que efectivamente los niños de kinder lo pueden hacer con mucha más facilidad que los niños de prekinder, ¿ya? Porque los puntajes más altos son efectivamente aquellos niños de kinder. Esta tarea básicamente se les presentaba dos números como símbolos y se les pedía que identifiquen cuál es mayor o cuál es menor. Se les preguntaba, bueno, en estos dos números, ¿cuál es el más grande o cuál es el más pequeño? Y ellos tenían que señalar cuál era el más grande o el más pequeño. Perfecto. Entonces, una última tarea que podría verse es esta canasta de frutas, que básicamente es hacer pequeñas sumas y restas. Esta, por ejemplo, parece que nos quedó bastante bien porque hay una distribución, si ustedes ven a la izquierda, donde en general los puntajes bajos y altos se ven como muy parecidos y efectivamente los niños de kinder la pueden hacer un poco más fácil que los niños de pre-kinder. Bien, solamente hubo una educadora que pudo utilizar los juegos. Utilizó los juegos, la educadora hizo la evaluación anterior, utilizó los juegos e hizo una evaluación posterior. Esta educadora trabajó como con 6 niños, si mal no recuerdo, y algunos de esos niños también fueron evaluados anteayer, me parece, así que hay muy poquitos datos de esto. Entonces hay como 4 o 5 niños que son los que les vengo a traer acá. Algunos de ellos se han evaluado totalmente y otros no. Entonces aquí hay el cambio en algunas de las tareas. Por ejemplo, en este edificio de patrones, 3 niños tenían en el pretest 792, 817, 800 y en el post-test todos llegaron a 1000. En esta tarea canasta de frutas, que es bastante difícil, estos 5 niños tenían en el pre 100, 200, 450, 100 y 100, pero en el post llegaron 700, 900, 900, 800 y 800. En esta tarea nosotros esperábamos que fuera muy fuerte el cambio, porque el juego, digamos, justamente estaba dirigido a mejorar esta tarea, los juegos que piloteamos. Bueno, aquí hay otras tareas que voy a pasar porque me queda poco tiempo. Simplemente para contarles cómo va a ser el estudio de validación en marzo. Entonces, lo que ven aquí, este es un test internacional que se llama Tema 3. Esto va a ser una intervención en colegios donde hay un pre, una intervención y una evaluación posterior. Van a haber 3 grupos, uno de control y 2 de juegos, unos juegos numéricos y otros juegos no numéricos.
El pre va a medir memoria de trabajo, nuestro test, el diseñado por nosotros, y esta evaluación internacional llamada 3. Y en el post va nuestro test para medir el currículum chileno. Y después de algún tiempo se va a hacer un follow-up para ver si es que los aprendizajes se mantienen en el tiempo. Si es que aquí hay educadoras y ustedes quieren que su institución participe de esto, bueno, les cuento que hay una página donde estamos actualizando todo esto. La página es www.jugarmate.org y en esa página vamos a publicar el formulario de inscripción. Bueno, entonces creo que estoy justo en el tiempo para dejar algo de tiempo a las preguntas. Si es que quieren tener más información, por favor, ingresar aquí a jugarmate.org. Y me falta sí dar gracias a las personas que contribuyeron con este desarrollo. Déjenme compartir otra pantalla. Aquí, bueno, aquí están las personas que hacen el equipo. Aquí está Pablo Darnell. ¿Se ve la pantalla o no? Sí, se ve. Pablo Darnell, gracias a David Gómez, Felipe Muñoz, Jerry Ponce del CIAE, Camila Jorquera, que es mi asistente, Melissa Osorio, que también es asistente del proyecto, y Carlos Vergara, que es el diseñador e ilustrador del proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla para pasar a las preguntas, si es que hay alguna pregunta. Elena, no sé si... Muchísimas gracias, Jairo. Sí, bueno, si ahora si alguien tiene alguna pregunta, pues o en el chat directamente. Disculpe, yo tengo una pregunta, Gabriela, otra vez. Yo también soy Gabriela. educadora de párvulos y también trabajo en una escuela municipal en la comuna del Bosque. Entonces tengo más colegas que están interesadas, pero no son de la misma escuela, pero sí pertenecemos a una corporación. Ellas se tienen que inscribir aquí en esta organización que mostró el profesor de manera individual o de manera de escuela. No, la inscripción es a nivel de escuela. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que para participar en esta implementación que va a ser el próximo semestre, le pedimos a que alguien de la escuela quede como nuestro contacto y que se inscriba en la página bueno, todavía no está el formulario arriba, lo vamos a subir, me parece que en esta semana, y ahí lo importante sería que tal vez la coordinadora técnica o el jefe de UTP o alguna persona que tenga como la coordinación de todos los pre-kinder y kinder, sea la que inscriba al colegio para nosotros poder coordinar con ella, ver cuál es la factibilidad de hacerlo ahí, cuáles son las condiciones, y entonces ahí hay que llevar a cabo un proceso, ¿no es cierto?, porque esto va a significar harto trabajo, entonces conlleva un cierto nivel de conversación, de estar viendo qué nivel de compromiso hay de parte y parte. Entonces eso lo queremos hacer con cuidado y por eso lo estamos haciendo como con tanto tiempo de anticipación. ¿Sabes, Jairo? Ahí yo lo que te puedo sugerir es que coloques tu correo en el chat y también ellos se pueden comunicar contigo en caso que tengan dudas, dado que no tienes aún el formulario en tu página. Y me parece súper interesante, claro, que si hay acá participantes del seminario y consideran esto una oportunidad para poder implementar este proyecto que tú llevas, yo encuentro que hay que aprovechar esta motivación y estas como sincronías que se están dando. Perfecto. Ese es mi correo, así que cualquiera me puede escribir y yo les puedo brindar la información cuando esté listo el formulario. Sí, yo quisiera preguntarte, Jairo, ¿cómo fue la dinámica para poder hacer esos juegos? Veo que cómo lo diseñaron, porque se ven que están bien interesantes. ¿Nos podrías contar un poco más cómo se creó ese dispositivo? Sí, por supuesto, fue un
digamos, fue súper desafiante porque todo se hizo básicamente online por la pandemia. Justo cuando empezamos ese proceso, llegó toda la pandemia, entonces fue un poco difícil hacer todo el proceso porque eso requiere mucha coordinación, mirar los materiales y todo, entonces mostrándonos por Zoom fue como más complicado. Pero el proceso fue básicamente esto. Se hizo un análisis de los conceptos que queríamos meter en los juegos. Por ejemplo, cuando nosotros queríamos hablar de números, queríamos ver exactamente qué estructura estaba en los números. Entonces, no son solamente los símbolos 1, 2, 3, 4, sino todas las relaciones que hay entre cada número. Por ejemplo, el 2 es el antecesor, más bien el 3 es el sucesor del 2, el 5 es el sucesor del 4, etcétera, etcétera. O que el 3 es más chico que el 8, o que entonces hay muchísimas relaciones entre los números y nosotros hicimos un análisis de esas relaciones. Entonces, una vez que hubo ese análisis de esas relaciones, tratamos de crear una representación adecuada. Entonces, por ejemplo, si ustedes vieron ese juego que era de los planetas, donde estaban equilibrando, ustedes vieron abajo una línea que estaba con el número ordenado 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces, el tener esa línea y poner fichas ahí, esa línea, digamos, es una muy buena representación de los números al tenerlas de izquierda a derecha, porque le está diciendo, bueno, el 2 está a la izquierda del 3, el 3 está a la izquierda del 4, y esa relación espacial es la que nosotros utilizamos para formar en la mente la relación de sucesor entre dos números. Esa es una relación espacial, pero la utilizamos para formar una relación de sucesión numérica. Asimismo, la relación de estar más a la izquierda o estar perdiendo, estar ganando en esta línea numérica es la que utilizamos para crear la noción de menor en la mente. Entonces, ese tipo de análisis se hizo cuando acerca de los conceptos. Entonces, se creó el concepto, se vio la representación espacial adecuada y sobre esa representación espacial se puso una cierta dinámica de juego que utiliza esas representaciones. Aquí hay una pregunta de Francisco. Dice, comentas acerca de... Francisco, no sé si quieres... Hola Jairo, ¿cómo estás? Hola Francisco. Creo que nos conocemos en la UEB, ¿ya? Sí, sí, sí. Me parece interesante lo que has presentado. Me estaba recordando de tu trabajo que hiciste también por acá en un colegio en Chillán, ¿ya? Sí. Tú comentas sobre juegos. ¿Qué definición de juego estás utilizando? Porque hay varios autores que hablan sobre definiciones de juego, atendiendo que el concepto es relativamente polisémico. Lo otro en el diseño del pre y post test, que también me parece interesante hacer este tipo de diseño en educación, ¿ya? ¿Cómo controlaron ciertos factores como el efecto del profesor en la respuesta del estudiante? ¿Ya? Okay, porque yo vi algunas representaciones, estos histogramas que tú muestras ciertamente dan cuenta de lo que tú mencionas, que hay como dos poblaciones, pre-kinder y kinder, se visualizan en la forma que entregan, ¿verdad? ¿Ya? Y lo otro, yo creo que sería interesante haber explicitado las variabilidades, qué variabilidad hay en las respuestas, porque mostraste los promedios, pero también podría ser interesante la variabilidad para formarse una idea de cómo están asimilando el grupo. ¿Ya? No sé si te queda claro. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Preguntas todas tremendamente desafiantes. La definición de juego, bueno, hay libros y libros que tratan de definir lo que es un juego. Y hay definiciones como particulares para juegos serios, juegos de entretención. Hay mucha variabilidad ahí en cuanto a cómo lo define. Nosotros nos basamos en algunos principios muy sencillos. Uno de los principios es, bueno, tiene que haber un conjunto de reglas, tiene que haber algún tipo de interacción entre los jugadores
y tiene que haber algún tipo de aleatoriedad. Entonces, esos son básicamente los 3 principios que utilizamos para hacer estos juegos. En el diseño pre, post, test, ya, ojo, lo que nosotros hicimos es un pilotaje, y es un pilotaje, digamos, un poco desarmado porque se hizo en tiempo de pandemia, y fue básicamente lo que nos obligó a hacer la pandemia, porque hubieron muchísimos factores que no se controlaron. De hecho, la mayoría de factores no fueron controlados. Imagínate, los niños estaban dando el test y el papá de pronto le estaba ahí ayudando. Entonces, no sabemos efectivamente si... Y estos datos tienen sesgo, tienen sesgo. Lo que pasa es que estos datos son solamente un piloto que nosotros los vamos a tomar con un grano así como de sal, tal vez para ajustar las tareas, para corregir el software si es que hay por ahí algún error. Ver, por ejemplo, aquí nos dicen que algunas tareas nos pudieron haber quedado demasiado fáciles, podría ser, entonces tenemos que interpretar bien con cuidado los datos de estos para hacer algunos ajustes, y con esos ajustes realizar el estudio que vamos a hacer en marzo. ¿Ya? Entonces, en los datos que tenemos ahora no hay un control, por ejemplo, de lo que tú preguntas, de los factores como el profesor o los padres. Simplemente no hay ese control porque estos datos no son, digamos, experimentales, sino que son unos datos piloto que nos permiten probar algunas cosas, como que si el software está funcionando bien, si las tareas tienen o están capturando alguna variabilidad. Y eso básicamente. Sí, por supuesto sería bueno haber puesto ahí la desviación estándar, pero en todo caso el histograma muestra un poco la variabilidad, ¿eh? También el rango del histograma muestra eso, pero bueno, como le contaba a Elena, digamos, este análisis de datos tan sencillo, digamos, lo hice de ayer a hoy, entonces, porque los datos, tuve acceso a los datos, me parece que anteayer, entonces es algo que está ahora recién ejecutándose, y nos estamos preparando para hacer la intervención en marzo. No sé si logré. Igual a mí me gustaría comentar, disculpen, igual interesante lo que dice Jairo, porque igual en tu resultado muestras que hay una prueba que al parecer fue mucho más compleja, que es la que tenía este comportamiento más de distribución normal, por decirlo así. Entonces igual yo creo que es interesante como ver estas comparaciones, porque si es que hubo algún apoyo de parte de apoderados, algo pasa en esa prueba que parece que es más compleja, que no pudieron resolver los papás, quizás, si es que hubo ese apoyo comparado quizás a la primera. Igual interesante. Sí, habría que ver por qué efectivamente, o sea, de hecho, en esa tarea que muestra como esa distribución un poco más normal, hubieron como algunas quejas de los apoderados, porque ahí habían como que algunas tareas habían que combinar dos, que eran los ítems más difíciles, y entonces algunos niños no podían, otros sí, pero había veces que los apoderados tampoco podían, y entonces ellos se llamaban enojados diciendo que el software está mal, y que entonces ahí nos dábamos cuenta claramente que los apoderados estaban como muy metidos también ahí en eso, digamos. Entonces hay que mirar esos datos con un grano de sal y con cuidado para poder interpretarlos de manera adecuada, para poder ajustarlos y ver, poder hacer el estudio en marzo. Sí, ese, digamos, sería en resumen. Aquí hay otro comentario de Melissa que dice, otro factor es que en las aulas hay contenidos y habilidades que se desarrollan más que otras. Por ende existe mayor conocimiento previo en patrones que en seriación, por ejemplo. Otro elemento interesante. Sí, también, por ejemplo, una de las cosas que como este estudio se está corriendo básicamente el último mes que pasó, si estamos en diciembre, básicamente fue tal vez en noviembre, entonces ya básicamente fueron los niños que salían de prekinder y los niños que salían de kinder, entonces se nos movió mucho la edad de nuestra población objetivo. Pero está bien, digamos, es lo que pudimos hacer bajo las condiciones que teníamos, digamos. Y además, una de las cosas, digamos, que las educadoras resaltaron mucho es que los niños no sentían estar siendo evaluados.
que los niños pensaban que estaban jugando, lo hacían, pedían más juegos y seguían haciéndolo y nunca se enteraron que estaban siendo evaluados. Y bueno, eso es algo positivo, digamos, porque una de las cosas que nosotros queremos hacer con esto es eliminar un poco la ansiedad matemática, que es un problema súper grave acá. Y con este tipo de forma de acercarlos a las matemáticas, yo creo que eso podría tener un buen impacto. Sería una buena forma de evitar que nuestros niños generen ansiedad a la matemática. No sé si tienen otra consulta, comentario. ¿No? ¿No? Chuta, me asusta porque o se entendió todo o no se entendió nada. Yo creo que se entendió todo. Jairo, muchas gracias. Me parece súper interesante lo que estás haciendo. Yo creo que generalmente uno trabaja mucho la formación y fortalece la educación matemática en etapa escolar o incluso en la formación docente inicial. Me parece muy innovador que lo hagamos ya desde la etapa de educación parvularia. Yo creo que es va a ser muy valorado. Y bueno, espero que tengas mucho éxito, que lleguen muchas profesoras a contactarse contigo desde aquí y de otros lados también para que... Y en una de esas, el próximo año nos cuentas cómo te fue en la implementación final. En una de esas te podemos invitar de nuevo y ahí nos cuentas ya cómo te fue en tu implementación. ¿Ya? Genial, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todos por darse el tiempo de escucharme. Gracias a ti, Elena, por invitarme. Gracias, Darío, por todo el apoyo. Así que bueno, me despido también invitándolos de nuevo a revisar la página www.jugarmate.org para que se inscriban de parte de una institución. Bien, bueno, muchísimas gracias. Perfecto.